Amigos, hola, feliz Navidad. Hoy es 25 de diciembre del 2024. Bueno, pues otra vez vamos a viajar en el tiempo porque este video se publicará después de su fecha de grabación porque la vida. Pero en lo que resuelvo la vida, pues les voy a contar la historia porque al menos ese problema ya se resolvió. Ustedes dicen, o sea, ¿cómo pasó? Bueno, mi ex y yo fuimos a Prince Edward Island de vacaciones. Esto fue curioso porque yo empecé a ser fan de Anne of Green Gables. Y eso pasó porque una amiga, que es mi bestie de la carrera, empezó a ver la serie en Netflix y me dijo que estaba muy bonita y me insistía mucho en que yo la viera. Y dije, bueno, y en ese tiempo yo trabajaba en Uber Delivery, entonces me acuerdo que salía a hacer reparticiones en la mañana y regresaba y veía, creo que un capítulo diario. Eso fue casi cuando llegamos, como en el 2021, 20, algo así. Y ya terminé la serie y luego ya pasó la vida y empecé a estudiar en George Brown y teníamos vacaciones cada que acababa un semestre. Y nos daban, según yo, eran 2 semanas de vacaciones. Entonces estábamos viendo a dónde ir de vacaciones. Pero mi ex, con sus ideas de mi ex, no quería ir a una ciudad grande porque me decía, va a ser lo mismo que Toronto. Que yo digo que claro que no. En mi canal ya tengo videos, por ejemplo, de Montreal, por si quieren conocer. O de Ottawa, por si quieren conocer. Pero bueno, regresando, entonces yo empecé a buscar opciones. Porque pues sí, prácticamente el viaje lo planeé yo. Y yo trabajaba en ese tiempo en Downtown. Bueno, siempre trabajaba en Downtown, pero estaba trabajando en un trabajo anterior. Y por alguna razón empezaron a poner publicidad de Prince Edward Island en los estos donde tomas el metro, como las fotos grandotas. Entonces dije, oh, interesante. Y también en una parte de mí sentí como que era una señal del universo. No sé, o sea, se me hizo curioso, como que vi la serie y dije, la serie estaba muy linda. Y, o sea, aunque la serie se basa en otro tiempo, como en la época victoriana, como por ejemplo de Mujercitas, yo dije, pues me gustaría conocer porque pues ha de ser diferente a como es en la serie. Y entonces ya reservamos y bueno, ya empieza como la patoaventura, como siempre en mí. Un amigo una vez le conté algo que me pasó y me dijo, parece de película. Y yo, sí, mi vida es una película, por eso empezamos a hacer videos. Bueno, entonces, o sea, ya teníamos la reserva del avión y creo que del Airbnb. Mi ex se encargó de ver dónde nos íbamos a quedar en el Airbnb. Y entonces pasó un tornado. Y no sé si sea común o no. Según yo no es tan común que pasen tornados. Y entonces fue como de, hoy creo que vamos a tener que cancelarlo, pero los boletos de avión no nos lo cancelaron y creo que no los podías cancelar o te cobraban o algo así. O sea, la misma aerolínea no canceló los boletos, pero el Airbnb, según yo recuerdo, ese sí nos lo cancelaron, entonces reservamos otro. Y ya fue como de, pues vamos a la aventura. Y entonces fuimos a la isla y el tornado acababa de pasar. Entonces, pero en realidad hasta donde yo sé no pasó gran cosa porque, o sea, llegamos al aeropuerto, que está bien chistoso, o sea, está bien bonito porque es muy pequeño. Porque Toronto es como la inmensidad y Toronto es un poco un monstruo si lo comparas, porque allá, o sea, es como lo que quería conocer. Que siento que es como una comunidad, por lo mismo que es pequeña, como que toda la gente se conoce y todo es más chiquito, más unido. O bueno, esa es la perspectiva que yo tuve cuando fui. Si les da curiosidad cómo es, también tengo video en mi canal. Entonces, íbamos en el taxi. Creo que no hay Lyft ni Uber, hasta donde yo sé, cuando fui. Pero fui ya hace tiempo. Tomamos un taxi y empezamos a ver como las casas de alrededor. Y los árboles sí se habían caído, o sea, árboles grandes se habían caído, pero siento como que Dios y el universo los protegió, porque yo no vi una sola casa como con un accidente de que un árbol se cayera en la casa. Los árboles se habían caído como de lado así, pero yo no vi como que afectaran a, no había árboles sobre un carro, nada, solamente estaban como tirados en las calles. Ya llegamos al Airbnb. Y el Airbnb estaba bien padre, porque era como la casa grande, yo creo que de los dueños del terreno, y había como casas chiquitas, que eran como cabañitas.
Es un vibe totalmente diferente a Toronto, que yo creo que la serie sí captura bien porque al menos donde nos quedamos, o sea, despiertas y te sientes en la nada, pero de una forma cool, porque despiertas y estás en la inmensidad, solamente estás tú en el campo y es como el cielo, la inmensidad y los amaneceres y los animales y el bosque, o sea, casi no ves gente, eres solo como tú en la inmensidad con la naturaleza, se siente muy cool. Y entonces ya empezamos a turistear, conocimos un poco de la isla, fui al tour de Anne of Green Gables porque somos fans y esa fue la principal razón por la que fuimos a la isla. Ahí les dejo el video por si quieren conocer. Y pues en sí, o sea, el viaje estuvo cool. Ya si quieren ver como a profundidad el viaje, pues les digo que tengo los videos por si quieren ver como el chisme de la vacación. Pero, por los últimos días dijimos que nos había gustado mucho por ahí. Y pues al final ninguno tiene la residencia. Yo espero que para cuando ya suba este video sí tenerla. Pero en ese momento no la teníamos y entonces pues estábamos viendo varios programas. Y pues en ese momento el peso caía sobre mí porque yo era el sponsor. Creo que ya no se puede, pero si uno estudiaba y tenía pareja novio, no necesariamente esposo, si tú estudiabas le pasabas así de copy paste, le pasabas tu visa a tu pareja. Creo que ahorita nada se puede con matrimonios, no lo sé, ya no sé qué pasó con el gobierno, pero eso pasó cuando yo era chiquito en esa época. Y entonces yo en ese tiempo, por lo mismo que estudiaba, no tenía un trabajo full time, entonces estábamos viendo si aplicábamos a los programas de Express Entry o Canadian Experience, o ese otro programa provincial de que puedes ir a una provincia. Te piden menos cosas según yo, porque ya no investigué tanto. Te vas a una provincia, trabajas tiempo completo y según yo es mucho más fácil el proceso porque lo que quieren es que gente vaya a ciudades no tan pobladas para alejar. Como toda la gente se concentra en las ciudades grandes como Toronto, Montreal, quieren expandir a la humanidad. Entonces vimos eso y ya tiene tiempo de todo esto que les digo. Y eso ya pasó hace como 4 años, 3, algo así. Entonces probablemente me salte detalles específicos, pero les voy a decir lo que me acuerdo. Y entonces a él se le ocurrió contactar a un real estate solo por curiosidad de ver cuánto costaban las propiedades. Y entonces ya le mandó varias y de las otras no me acuerdo, pero había una que tenía un precio. Me voy a saltar los números porque en realidad lo que les quiero compartir es como tips, porque pues en realidad la forma de comprar un terreno me imagino que es similar aquí, les iba a decir aquí en China, pero aquí en Montreal, o sea, en todo Canadá debe ser más o menos similar. Y entonces está la propiedad en un precio, pero la familia ya la había tenido 10 años en el mercado y nadie la compró, entonces le bajaron el precio. Y entonces, por lo mismo del tornado, así primer tip, cuando haya un desastre, por ejemplo también pasó en la pandemia, cuando haya un desastre, tipo pandemia, tornado o lo que sea, el mercado de las casas baja. Entonces si ustedes como tienen ahorros o tienen como la idea de comprar una propiedad, ese es un muy buen momento, en mi experiencia. Porque pues como todo baja, así le pasó incluso a amigos que solamente rentaban. Encontraron buenos lugares para rentar en la pandemia porque casi no había gente rentando. Entonces ahorita viven en esos lugares con un buen precio, que ahorita en el mercado, si yo quisiera rentarlos, estarían mucho más caros de lo que rentan ellos. Entonces sí, cuando pasa alguna tragedia, es un buen momento para comprar una propiedad. Entonces también en ese sentido, bueno, y entonces hablando de eso, les iba a decir, tengan ahorros. Yo les digo que toda mi vida es muy chistosa. Mi mamá, cuando se casó en casa de mis abuelos y ellos le organizaron todo, porque ella como que los dejó a ellos elegir. Y hasta donde ella me contó, hubo cosas como que no le encantaron, pero es entendible porque ella no decidió nada, todo lo escogieron mis abuelos, que pues fue buena onda de ellos planearlo todo. Pero yo, o sea, Disney y Pokémon siempre han sido mi escape para lidiar con la vida, porque creo que tienen mensajes muy lindos que han entrado en mi corazón y en mi cerebro. Por ejemplo, digamos una película Rapunzel, ¿no? Que en esa como que me identifico mucho.
de que la chica está encerrada, o sea, yo en un país donde no puedes salir mucho como mujer, y entonces esa muchacha quería salir con toda su alma, como yo, y entonces, pues un día por fin se aventura y va por la vida, y lo que me gusta de esa película es que ella es buena de corazón, entonces... También uno no puede ser tan inocente, pero pues uno cuando sale pues es chiquito e inocente, pero pues es como lo que pasa en la vida, entonces pues ella va y es buena y le pasan cosas y aprende y así yo. Pero el caso es que como me identificaba mucho como con las princesas, incluso como Ariel, que quería salir del mar para encontrar pues otro lugar donde vivir porque no le gustaba, o Pokémon, yo siempre quise ser ese niño que a los 10 años se iba, dejaba a su familia y vivía aventuras y era autónomo. O sea, siento que por eso me aferré tanto a eso. Pero el punto es que como a mí me gustaba tanto eso, yo en mi idea, o sea, ustedes pueden decir lo que sea, pero en mi idea yo quiero creer que soy una princesa Disney y voy a lograr todos mis sueños. Entonces, en mi idea fue como de una princesa Disney donde se casa pues en Disney. Entonces, o sea, yo me visualizo así de yo con mi vestidito en el castillo, con los pajes, porque no sé si sepan, pero existe una cosa que se llama Disney Weddings, donde Disney te puede planear toda tu boda. Y si contratas un paquete de Disney Weddings, o sea, hoy en día, no sé después cuando sube este video, contratas tu boda en Disney Weddings y te incluye un wedding planner, entonces ellos se encargan de todo. Así en corte informativo, pues yo quiero una boda pequeña porque en México las bodas son carísimas. Entonces en mi idea era como de puedo pagar lo mismo que sería en México, obviamente con menos gente, pero en un lugar donde yo sí quisiera. O sea, para mí mi boda es para mí, no para la gente. Entonces yo sí tengo como ideas muy específicas de cómo quiero mi boda. Y bueno, no me acuerdo si en algún punto le comenté a mi familia o algo así y me dijeron como que no, que yo estaba loca. Y yo dije, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, como siempre en la vida. Entonces desde los 16, 17 creo, empecé a ahorrar. Y ahorraba como todo lo que podía. Porque una de mis metas en la vida no es casarme. Tengo otras. Pero sí dije, o sea, si sucede, va a suceder como yo quiero. Porque tampoco me siento una persona así súper religiosa. Entonces más que la boda ante una iglesia... Yo quiero que sea como algo especial porque si decido pasar el resto de mi vida con alguien, pues se me hace algo muy importante, trascendental. Entonces quiero que sea a mi manera y a mi forma, más allá de lo religioso. Entonces dije, si pasa, lo quiero muy específico, muy específico. Quiero que sea en Disney y ya cuando pase, si es que pasa, hablaré con el wedding planner para las especificaciones porque solamente sé que quiero que sea en Disney, quiero que sea color maple otoñal. Y quiero que sea en octubre. Y ya. Eso es como la base. Pero bueno, regresando. Entonces yo desde los 16 años empecé a ahorrar. O sea, empecé a ahorrar como los ahorros de toda mi vida. Y yo soy como un hámster. Soy buena ahorrando. Entonces, por ejemplo, si me dan $3. También eso sí se lo agradezco a mi familia. Que me han enseñado a ahorrar para emergencias. Entonces yo intento $2 ahorrarlos y $1 gastarlo. Y entonces llevo desde los 16 años ahorrando, ¿no? Y entonces, más aparte, o sea, tenía esos ahorros, que a lo mejor no eran tanto, pero ya también como fue en Uber la pandemia, mis abuelos me apoyaron con la escuela. Pero yo dije, porque pues ellos me enseñaron mucho a pensar no en tragedias, pero en emergencias. Entonces dije, por si no me pueden ayudar o algo, voy a trabajar como desquiciada en Uber para juntar todo el dinero que pueda en mi tiempo libre. Y en ese tiempo, mi ex y yo creo que solamente trabajábamos en Uber, entonces tampoco ganábamos tanto. Pero entonces yo tenía en mente lo de tengo que ahorrar para una emergencia de la escuela, que él no me ayudó jamás en nada de la escuela, más bien la escuela nos ayudó porque la escuela George Brown, hasta si eres estudiante internacional, te da una despensa al mes y así, pero mi ex no tuvo nada que ver con mi escuela. Y entonces yo ahorraba para eso, teníamos lo de el súper, que dividíamos entre los dos, pero pongan ustedes, según yo gastábamos $50 en el súper cada semana, que en realidad es poquito, para 2 personas. Entonces,
yo me digo a mí misma, no sé si sea cierto, pero creo que es la época donde más sano he comido. No en cantidades, pero en elecciones, porque no compraba galletas, no compraba chocolates, no compraba jugo, no compraba nada. Compraba lo necesario para sobrevivir. Vivía a base de arroz, frijoles, verduras, café, sal y pimienta. Ni siquiera compraba especias. Entonces sí, o sea, era como una dieta súper limitada y pues, yo estaba muy focus. He estado pensando en hacerles un video en eso de la dieta del ahorro porque, o sea, uno sí baja de peso con eso, pero no es el punto importante. O sea, a veces cuando hay una crisis tienes que administrarte y creo que una de las cosas más fáciles de cortar es la comida porque hay una frase que dice, la gente puede todo menos no comer. No comer también lo puedes hacer, en una emergencia sí lo puedes hacer. Entonces, o sea, pues tienes que comer lo necesario para sobrevivir, pero muchas cosas no son indispensables como galletas o azúcar o así. Entonces, en ese tiempo, no me acuerdo en cuánto tiempo, entre 6 meses y un año, bajé 10 kilos, pero ahorré mucho dinero, entonces lo valió. Y no les enseñé, tengo mi tecito porque siempre me gusta conversar con ustedes como si fuéramos amigos en un cafecito. Y bueno, ya yo tenía esos ahorros míos de mí. Y ya regresando, mi ex me dijo que encontró esa propiedad. Y yo justamente acababa de ver un video de una chava que había comprado una propiedad. Y dijo que, por ejemplo, si ves una propiedad en tanto precio, puedes tú ofrecer menos y luego negociarlo para que a lo mejor se queden la mitad entre lo que ellos ofertan y lo que tú ofreces. Y dije, pues vamos a intentar porque tampoco nos surge. Y entonces yo di un precio menor al de... O sea, la propiedad está aquí, la bajaron porque no se vendía, se bajó por el tornado y yo ofrecí menos. Entonces le mandamos al real estate mi oferta. O sea, lo íbamos a pagar entre los dos, pero fue mi oferta. Y entonces dijo que sí, y yo, ni siquiera tuvimos que negociar. Y entonces ya íbamos a poner el dinero. Dijimos mitad y mitad, porque aquí empezó uno de los problemas. Que les digo que ya al final de mi relación ya tenemos muchos problemas, mi ex y yo. Y entonces dijimos mitad y mitad, y entonces yo tenía mi mitad. No me acuerdo cómo estuvo así el suceso de sucesos, pero el punto es que mi ex me dijo que no completaba para su mitad y que yo la pusiera, después de que yo ya había pagado mi mitad, y yo así de, ¿qué te pasa? Y luego me dijo, yo te lo pago. Entonces dije, bueno, o sea, como que un esfuerzo, y pagué, pero me quedé en ceros. O sea, me acuerdo mucho de esa época porque me quedé en absolutos ceros. Que ni siquiera me alcanzaba para comprarme un café de $1. O sea, sentí que volví a esa época de Uber donde no podía comprar ni azúcar porque no era necesario. O sea, ahorita, bueno, en ese tiempo no podía ni comprar un café porque no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Estaba estudiando, trabajaba medio tiempo, 1 o 2 días a la semana, o sea, no tenía nada. Y entonces pasaron unos meses, porque eso digamos que fue en octubre. Las fechas son un poco ambiguas, pero pongan ustedes... Noviembre, diciembre, no me pagó ni $1, nada, absolutamente. Y entonces luego pasó lo de su hermano. Y entonces de eso yo no tengo como certeza, pero, o sea, el hermano le rentaron un lugar donde vivir, le pagaron su curso, que pues si quieren ustedes saber de ese drama, pues ahí les dejo el otro video. Pero entonces yo dije... O sea, sí hay dinero para eso, pero no hay dinero para pagarme del super dinero que yo pagué y me quedé en nada. O sea, me sentí así como en la nada. Y entonces me enojé y le dije que me pagara. Y entonces tuvimos una pelea, discusión, y me dijo que yo no lo apoyaba. Y así, luego mi ex se hacía muy víctima. Y a lo mejor pueden pensar que yo soy como mala onda, como contando toda esta situación, pero... Ay, amigos, o sea, ahorita les cuento así, sí, yo creo que si él pudiera hacer violencia vicaria sí lo hubiera hecho, porque, ay, se puso bien pesado. Y entonces en esa conversación me dijo, pues te lo doy cuando pueda dártelo, algo así. El punto es que yo le dije, bueno, si no me lo vas a dar, lo usamos para lo de la casa. Porque yo estaba muy enojada y quería encontrar soluciones, pero luego al siguiente día ya en reflexión dije, no, o sea, es mi dinero de mí, porque... O sea, todavía que yo puse casi todo lo de la casa, tengo que yo arreglar la casa, o sea, ¿y él qué va a hacer? Y entonces, ya pasó, en muchos meses no me pagó nada, nunca me pagó nada, y luego ya llegamos al límite, o al menos yo, ya cortamos,
y ya está lo de la propiedad. Pero afortunadamente hay otro tip de vida. Es que si compran una propiedad, aunque sean matrimonio, amigos, lo que sea, que cada quien en un papel bien certificado diga cuánto es de cada quien. Porque al final es lo que es. O sea, si ustedes pusieron más o ustedes pusieron menos, al menos que se certifique por si hay un problema legal después, como en mi caso. Y yo dije, qué bueno que yo tengo el certificado de que pagué más, porque no sé si hubiera sido como algo tonto de que para que fuera mitad y mitad yo le daba el dinero y él pagaba su parte, hubiera parecido que en realidad la mitad era de él. No sé, o sea, pueden haber tantos escenarios, pero dije no. Y bueno, en eso sí me sirve que casi toda mi familia son abogados, porque me dijeron lo que tú des, certifícalo. Entonces yo tenía mi papel del banco de lo que yo pagué y lo de lo que él pagó. Y entonces ya teníamos el terreno y pues ya pasó todo. Luego la vida es curiosa porque pasan tantas cosas al mismo tiempo. O sea, esta es la historia del terreno, pero mientras fue la historia de cómo terminamos y luego cómo me mudé y luego las tragedias así de intermedias. Pero bueno, luego ya que terminé mi relación tóxica, más o menos mi vida ya estaba más o menos estable. Aunque bueno, mientras tenía mi relación tóxica, no me acuerdo si mi ex me dijo que no iba a pagar nada de la propiedad, que ya le valía algo así. El caso es que yo terminé pagando todos los impuestos y todas las cosas referentes a la propiedad. Hace una vez me llegó una carta. O sea, yo me sentía abrumada por la vida, así de soy chiquita para tener tantos problemas. Me llegó una carta de que me querían demandar el municipio porque la propiedad se veía abandonada, entonces que tenía que arreglarla. Y le dije y me dejó en visto. Y entonces ya yo hablé. Fue como todo un show porque hasta para hacer el cambio de propiedad, bueno, no cambio de propiedad, cambio de dirección para que me llegaran las cartas de cuánto debía de impuestos fue un show. Y fue chistoso porque yo decidí a quién le pregunto. Y entonces mandé un correo a Turismo de Prince Edward Island. Y ellos fueron muy amables y sí me contestaron. Porque en internet no encontraba dónde. Y entonces les dije, ¿dónde me dan lo de los impuestos? Y entonces me mandaron a la oficina de impuestos o algo así. Me mandaron un correo. Y entonces ya mandé ese correo. Y luego una persona, son súper amables en Prince Edward Island. Una persona me mandó un formato para cambiar mi dirección, para que me llegaran los impuestos aquí a Toronto, a mi dirección cuando me mudé. Y luego ya contacté al municipio de, por favor no me demande. Y les dije que no podía hacer nada con la propiedad porque estaba en una batalla legal con mi ex, de que yo quería comprar la propiedad. Pero en ese momento no podía hacer nada porque no quería invertir dinero cuando estaba en una pelea legal. Y al final uno nunca sabe, ¿no? O sea, así de... Primero no tenía medios para arreglarla, más porque está en otra provincia. Pero pon tú que la arreglas y luego se pelean y luego se alarga y luego no queda en nadie. O sea, es dinero perdido. Entonces ya le expliqué mi situación a la señorita y la señorita muy amable me dijo, bueno, lo voy a poner en stand-by o algo así. O sea, al final ya no fui demandado, pero ya tenían como registro de que pues yo estaba como en una pelea legal. Y entonces... cuando yo ya estaba más estable, más o menos por cuando les mandé, les hice ese video de mi relación tóxica y yo ya estaba un poco más estable, o sea, un poquito, o sea, relativamente, porque pues me acababa de mudar, mi situación sentimental, o sea, sentía que la vida se me había venido encima con tantos problemas, y ya yo dije, ya estoy un poquito más estable, o sea, poquito más estable es ya no me estoy muriendo, pero bueno, y ya él me dijo... La verdad, yo siento que me vio muy mal y fue cuando él se quiso agandallar y me dijo, ya hay que ver lo del terreno. Pero yo como que ya estaba un poquito mejor. Le dije que sí. Y entonces empecé a buscar abogados, que esa fue toda una quest, un camino, no sé cómo decirlo en español. Y primero busqué en la internet de las cosas y encontré uno que era un despacho, es que muy bueno. Pero cuando mandé como correo o algo me dijeron que la consulta, que usualmente la consulta es gratis, la consulta me costaba $1,000. Yo así de, ¿qué onda? Y dije, no. Y luego fui a pagar mis impuestos y yo hacía mis impuestos con mi ex, que éramos common law,
que ya no sé cómo aplica la ley, pero hasta donde recuerdo el common law, o sea, es como magia, si se separan y viven en otros lados ya, puff, desaparece, ya no sirve, pero te ayuda para ciertas cosas cuando hacen los impuestos juntos, cuando son una pareja y viven juntos aunque no estén casados. Entonces, no sé si mi ex le dijo algo, pero desde que ya empecé a ir sin mi ex, me hacía carota el señor de los impuestos, que yo sigo yendo ahí porque es muy bueno, pero creo que ya le caigo mal. Entonces, le pregunté si conocía algún abogado de familiar o algo. Bueno, le dije así de abogado, propiedad, o sea, las palabras importantes. No me acuerdo qué le dije, pero el punto es que necesitaba un abogado para bienes raíces, porque aparte, aquí hay abogados de todo, y me imagino que en México también. Pero es como, está el abogado familiar, el abogado para crímenes, el abogado de propiedades, y yo así de, ¿cuántos Pokémon necesito? No sé si necesito uno familiar, no sé ni si necesito uno de propiedades, soy chiquito, nunca había así de tenido problemas de propiedades. Y entonces me dio el contacto de uno, le hablé, y me cayó mal porque le hablé, y, o sea, se supone que yo les voy a pagar, ¿no? Es un servicio. Y le hablé, me contestó y me dijo algo así como, ahorita estoy ocupado, vuélveme a marcar. Pero ni siquiera me preguntó de mi caso, ¿no? Fue como de hola y me dijo, hola, estoy ocupado, luego márcame. Pero se me hizo como grosero la forma en que me lo dijo, porque digo, o sea, tú estás ofreciendo tus servicios y hay mucha competencia, o sea, debería ser al menos amable. Entonces yo ya estaba harta. Y más que harta, era una combinación entre harta y abrumada porque no sé qué hacer. Más porque aquí estoy en un país yo solito, sin mi familia. Y no es que necesite que mi familia me resuelva las cosas, pero en algunas cosas sí es como de mi familia ni siquiera me puede asesorar porque es una ley diferente de diferente país. Y luego, yo creo que Dios te ayuda en ciertas ocasiones porque tuve un evento y un chef de mi escuela que yo apreciaba mucho, no me acuerdo por qué salió la conversación, y ya le dije que necesitaba un abogado y me recomendó ese abogado porque eran amigos. Y ya fui y ese abogado muy amable, así de por fin, y ya le conté de mi problema. Y relativamente iba a ser como algo fácil. Porque, o sea, lo importante es que yo quería la propiedad y él quería venderme su parte. Entonces ya quedamos y entonces él me hizo un contrato borrador y yo le dije algo así como, yo he pagado todos los impuestos, que no es cosa barata, todos los impuestos de esa propiedad, entonces de lo que yo le tengo que pagar me gustaría descontar un pedacito. Y luego mi ex me dijo que no, y luego mi ex se puso pesado y me dijo, lo que me debes lo quiero en un pago. Creo que en ese momento no sabía que tenía abogado, entonces le dije, no, estás loco. Y ya me sentí muy adulto y dije, hablaré con mi abogado. Y entonces ya el abogado me hizo más o menos un borrador. Y aparte es una cosa muy... Pues yo creo que hay casos más complejos, pero en mi realidad eso era muy complejo porque necesitaba el abogado de aquí de Ontario, porque yo vivo en Toronto. Y necesitaba el abogado de la isla porque como que el show era de la isla, pero se estaba resolviendo en Toronto, o sea, bien complicado. Y mi abogado me dijo que lo que podíamos hacer era un plan de pago, que yo le pagara mensualmente a mi ex, que no me acuerdo si él me lo dijo o fue lo que yo entendí, que pues por ejemplo esa propiedad es la verdad muy barata porque está en la isla y les digo que todas las tragedias pasaron y por eso compraron la propiedad porque era una gran oportunidad, pero en Toronto todo es carísimo, entonces aquí lo que hacen es eso de los planes de pago, porque nadie puede pagarlo en un pago, ni siquiera como en 10 pagos, o sea, son como pagos forever and ever. Entonces dije, pues sí, o sea, es lo lógico porque si aquí se hace con esas propiedades carísimas, aunque la propiedad que tenemos no sea cara, pues hay que hacerlo como debe de ser. Y entonces le dije y me dijo, no, porque me iba a tardar mucho pagándole, y él quería el dinero ya. Y o sea, esos son como resumidos, ¿no? Les digo en 5 minutos, pero luego esas conversaciones tardan 2 semanas, un mes, porque él me decía, no, yo le doy otra opción, me decía, no, y me decía, bueno, entonces dámelo en 3 pagos, y yo dije, no.
Y entonces, porque era bastante dinero, o sea, si quieren no es lo que cuesta un Lobster aquí en Toronto, pero era bastante dinero, o sea, él era muy gandalla porque él sabía que yo, en ese tiempo él no sabía que yo tenía un full time, pero él pensando que yo tenía un part time, por eso les digo que yo creo que le hubiera hecho violencia vicaria, porque él estaba muy enojado conmigo, entonces quería como, yo siento, fregarme en lo que él pudiera. O sea, yo decía, pues vamos a hacer las cosas bien y ya, pues yo pensaría que ya se hubiera querido deshacer de mí, entonces pues vamos a hacer un contrato y ya todos felices a su casa. Y entonces, por fin acordamos que yo le iba a dar un enganche o pago inicial y luego ya mensualmente por 2 años. Y que no está mal, ¿no? Por una propiedad, 2 años de pagos me parece bastante razonable, a mí. Y pues yo estaba pagando a mi abogado y él no estaba pagando nada, entonces dije vamos a hacer algo equitativo y que los dos gastemos, bueno, no gastemos, como que los dos paguemos los trámites de cambio de propiedad. Entonces en el contrato dije algo así como que él pusiera tanto, porque le pregunté a mi abogado como que cuánto iba a ser el cambio de propiedad de los abogados de la isla y me dijo tanto, y entonces le dije, bueno, entonces vamos a hacer como que se divida, entonces que mi ex pague tanto de los abogados. O sea, en el contrato decía tal persona acepta pagar tanta cantidad para el cambio de propiedad. Así lo estoy traduciendo porque está en English el contrato. Entonces ya, y entonces él me dijo no estoy de acuerdo, y yo ya me enojé porque yo primero quería ser como muy amable y encontrar un punto medio, pues como en adulto, pero entiendo que él estaba muy enojado conmigo. Y entonces yo no iba a ceder en nada que no me conviniera, pero intentaba como que ser amable, porque les digo que él había tenido actitudes groseras, como le dije, nos van a demandar la propiedad, me dejó en visto, todo lo de los pagos de los taxes de la propiedad le valía, entonces yo lo tenía que pagar. O sea, ¿qué pretendía? O sea, si no se iba a pagar, pues nos la podían quitar, ¿no? O bueno, también como yo había pagado mucho más y él menos, a lo mejor él quería que me la quitaran y a él le valía perder lo que él había invertido, no sé, pero tenía actitudes muy raras. Y entonces ya mi abogado escribió algo así en el contrato de que, o sea, mi ex no le iba a pagar al abogado porque él no quería mover un dedo. Entonces, más bien de lo que yo le iba a pagar a mi ex, se iba a restar la parte proporcional a los abogados del trámite de cambio de propiedad. Siento que es un lenguaje muy serio para este canal, pero así fue. Y pues miren, esta patoaventura, cuando yo estaba un poco más estable, fue a finales de mayo. Contacté a mi abogado para hacerlo de el contrato en junio. Se supone que iba a quedar todo en septiembre, porque aparte, o sea, no era tan complicado, por eso les digo que yo siento, bueno, yo le dije así a mi abogada que siento que él me hubiera hecho violencia vicaria, porque siento que estaba como que presionando todos los botones para hacérmela difícil, cuando él salía ganando, o sea, él era el que iba a tener el dinero. Ya por fin, y eso de que habíamos quedado que en el contrato decía que se iba a restar esa parte proporcional del dinero que yo le iba a dar, ya teníamos el contrato, ¿no? Entonces, primero, mi abogado lo intentó contactar y lo dejó en visto o no le contestaba. Luego me dijo que lo intentara yo, porque a él no le hace caso, entonces yo lo intenté contactar, como que me dejó en visto, o sea, como que le dije ya está el contrato, ya está todo, está en tu correo, y como que, no me acuerdo si literal me dejó en visto, me dijo ajá, y no le hizo caso como por otra semana. Y luego le dije, ¡ya basta! Bueno, así, o sea, así lo pensé, pero pues yo siempre fui muy cordial cuando hablaba con él. Entonces le dije, ya está en tu buzón de correo el contrato, por favor, fírmalo. Y creo que en esa parte yo estaba desesperada y le dije algo así como, para que no haya ya como nada entre nosotros y cada quien haga su vida, algo así. No me acuerdo las palabras específicas, pero esa era la idea. Y bueno, y ya que estabas en el chisme, porque es mi canal y yo hago lo que yo quiero aquí, se casó con alguien, o sea, en menos de un año se casó con alguien. Entonces yo ya decía, tú ya estás haciendo tu vida con alguien más, así de, dame mi propiedad, o sea, ya, déjame ir, olvídame. Y
hasta por esas épocas yo dije, pues le serviría el dinero para la boda, ¿no? Que no quiere el dinero, que no quiere, así de la cámara, que no quiere el dinero. Ya, perdón, pero en esa época sí me enojé mucho porque yo decía, o sea, sale ganando, yo no le tengo que pagar y él me la está haciendo difícil. Parece que fuera al revés, que yo no le quiero pagar y me hago la difícil. No, o sea, él era el que ganaba y yo nada más le iba a dar el dinero y él no quería. Y entonces era como, ¿qué te pasa? Y luego ya por fin quedó el contrato. Lo firmé yo, lo firmó alguien más, porque yo no estaba un testigo. es curioso, es como un matrimonio, pero al revés. Entonces yo no estaba mi testigo y él lo firmó con su nueva esposa. Y ya. Aunque a veces me pregunto, o sea, ¿qué pensarían? Porque es como de... O sea, la nueva esposa firmó el contrato, pero sabe que él no quería aceptar el dinero. O sea, yo como esposo hubiera dicho, ¿por qué no aceptas el dinero? ¿No quieres deshacerte de tu ex? Y ya. Y entonces ya por fin se firmó el contrato, pero eso ya fue como... Les digo que tuvo que quedar en septiembre, maldición. Y entonces ya eso fue en noviembre, mucho después, porque aparte siento que en estos videos es como de, bueno, pasó esto tal mes, pasó esto tal mes, pero mientras vive la situación es una incertidumbre total de cuándo me lo va a dar, de aquí a 5 años, cuánto más tengo que gastar en abogados, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y ya había quedado el contrato todo, o sea, ya estaba el contrato hecho. Y luego él empezó a ghostear otra vez a mi abogado. Y hasta yo tuve que contactar en ese inter al abogado de la isla porque mi abogado me hizo un contrato y ese contrato lo tuve que mandar al abogado de la isla. Y entonces ya teníamos todo, o sea, de mi lado ya teníamos todo. Y entonces mi abogado así de otra vez no me contesta y yo... Y luego la abogada de la isla me dijo, ¿qué pasó? O sea, muy profesional, pero así de, ¿todo bien? Porque ya en eso de que no nos contestaba y así pasó otro mes, algo así. Y yo así de, ya fírmalo. O sea, se lo dije bien, le dije como de, ya está todo el contrato, nada más estamos esperando, puedes firmarlo. Y ya, luego por fin lo firmó. Y ya fue, o sea, ya sentí un poquito de paz, pero pues el trámite seguía porque, o sea, lo firmó. Y luego él tuvo que ir a la oficina de mi abogado. Y ahí lo firmó, él le dio el... ¿Cómo se dice? ¿Anticipo? Bueno, el primer pago que habíamos quedado en el contrato. Y yo estaba un poco de malas. En primera por todo el estrés de la situación. Y en segunda porque ese anticipo pues sí es algo. Y entonces así de, no tengo dineros. Pero bueno, siento que en mis crisis de vida he aprendido a sobrevivir. Entonces como de, bueno, no tengo dineros por una época, pero yo trabajaré mucho y lo volveré a tener. Y ya... Y entonces ese contrato se lo mandé a la señorita de la isla. Y pues como ya es diciembre, están como todos los holidays y todo. Y entonces ella se fue de vacaciones. Y entonces así de, señorita, por favor. Y entonces ya por fin me contestó. Pero otro fun fact es que Canada Post se quiere robar la Navidad, o se quiso. Entonces estaban en huelga y la señorita me dijo... te voy a mandar tu contrato, pero no sé cuándo te llegue por la huelga de Canada Post. Pero te mando el contrato por correo. Y ya por fin me llegó por correo. Pero en lo que me dijo eso y en lo que me lo mandaba se fue de vacaciones, así. O alguien no está de vacaciones. O sea, todo el mundo sale de vacaciones en esta época. Entonces ya por fin me lo mandó. Y ya lo leí y todo. Y ya yo fui muy contento. Y aparte, o sea, he visto un poquito los... contratos de mi familia. O sea, por ejemplo, me enseñan como borradores, ¿no? De cosas de leyes y se ven como muy serios y así. Yo siempre dije, qué aburrido. Pero aquí, o sea, como está lo de la corona y así, la forma en que lo redactan está cool porque, por ejemplo, decía, tal persona acepta dar la propiedad a tal persona y está consciente de que ella y sus herederos y los herederos de sus herederos tendrán posesión de la tierra, pero suena cool como así de, y los herederos de los herederos. También en una parte decía, esta propiedad perteneció a la familia tal, que lo heredó tal, que lo heredó tal, que lo vendió a tal, y ahora pertenece a yo Merengues. Pero no sé, la forma en que lo redactan suena tan de caballeros y de tan realeza. Hasta incluso, o sea, ahora que yo ya poseo el terreno y estoy muy contenta, ahora me considero un landlord.
Y me gusta mucho esa palabra porque en México es como, pues, dueño de la propiedad. O sea, sí está cool, pero aquí eres un lord. Eres un lord. O sea, yo ya me siento un noble. Y entonces, pues yo me siento muy feliz. Fue como, siento que los tiempos de Dios son perfectos porque aunque ella tuvo que quedar en septiembre, o sea, literal lo del contrato quedó ayer. Entonces fue mi regalo de Navidad y fue muy bonito. Y pues de momento esa es como la historia bonita. La patoaventura siguiente es, mientras subo este video, o sea, en el inter de lo que va a pasar, o lo que ya pasó más bien en lo que subí este video, o sea, pretendo ahorrar dinero, porque el detalle de esa propiedad, jejeje, es que, o sea, es una tierra y tiene una casa, pero la casa estuvo abandonada 10 años, entonces lo más probable es que tenga que demolerla. Y pues yo soy una persona pequeña que nunca ha lidiado con esas cosas de adulto, pero eso me da como mucho menos estrés porque digo, al menos ya es mía y siento que va a ser una aventura divertida, en vez de la cosa legal que uno no puede controlar más cuando una persona te tiene tanto coraje. Entonces esa será una patoaventura próxima, pero así como en la serie de He-Man, que a mí me gustaba, que siempre les daba una reflexión. Así la reflexión de aquí es que así de casi un día a la vez, y pues se combinó que fue invierno, entonces a mí siento que el Winter Blues sí me pegó. O sea, la mayoría de los días la verdad está enojada, harta, frustrada. No como tal triste, porque no era tristeza, era hartazgo de que no podía hacer nada, porque yo estaba haciendo todo de mi parte. Y más bien sentía como el desprecio de la otra persona, y sentía como él quería como dañarme en las formas que él pudiera, que pues no eran muchas, pero las que tenía no las dejaba ir. Y pues sí, o sea, al final estoy contenta de, pues al final es mi logro, y no lo digo así por presumir, sino que yo sí creo mucho en los planes a largo plazo, porque digo, logré esa propiedad gracias a que empecé a ahorrar desde que yo era chiquito, y también de que ahorré mucho, y a veces uno tiene que hacer sacrificios. Por ejemplo, pues yo bajé 10 kilos por no comer, y pues uno tiene que buscar el bien mayor de yo que decía, o sea, yo lo que quiero es estar aquí en Canadá, me gusta mucho, y aunque el camino sea difícil, lo he disfrutado con todo y sus topes en el camino, por así decirlo. Entonces sí, o sea, luego es curioso cómo pasan las cosas, porque hay una frase que me gustó mucho, que escuché hace poco, que decía, Dios actúa de dos formas, muy lento y de repente. Entonces estoy muy contenta de que esta bonita Navidad ya por lo menos es un problema menos. Estoy contenta y sé que si no hubiera sido posible sin todos los sacrificios que hice. Entonces a veces yo creo que hay que pensar en el, más que el bien mayor, la satisfacción a largo plazo de que a lo mejor no te compres esa botella de vino y ahórralo, a lo mejor no te compres ese chocolate y ahórralo, si tienes una meta a futuro. Porque también había otro canal que me gusta que se llama Cuerpo de Campeones, que decía, a lo mejor es muy lejano, porque yo empecé a ahorrar a los 16, amigos, ahorita ya tengo casi 30, o ya tengo 30, no sé cuándo voy a subir este video. Entonces, el tiempo de todas formas va a pasar, y pues, ¿qué quieres hacer con ese tiempo? O sea, a lo mejor es una meta a 10 años, pero 10 años van a pasar, entonces mejor empieza hoy, aunque sea de poquito en poquito. Otro fun fact que se me olvidó decirles es que aún sin residencia los dos sí pudimos comprar la propiedad. No sé si todavía sea legal eso. Y aparte de tener una residencia en Canadá, no te ayuda con la residencia permanente. O sea, no te da puntos ni nada. Es como, señor, yo quiero vivir aquí. Que no me ve, que lo estoy dando todo. Pero pues sí, no te da puntos. Debería, pero pues no. Y pues sí, al final deseo que todos pasen una bonita Navidad. Espero mi chisme los haya entretenido en su desayuno recalentado, lo que ustedes quieran, mientras se arreglan para la cena o así. A mí me encanta ver este tipo de videos como de chismes y anécdotas cuando lo que me estoy arreglando, los que estoy preparando la cena de Navidad. Es como una actividad muy linda que yo tengo todos los años. Entonces estoy muy contenta de compartir eso con ustedes. Espero que Santa les traiga muchos regalos. Espero que ustedes se consientan y se den muchos regalos, una cena rica o lo que ustedes quieran en esta época de Navidad. Estoy muy contenta de tenerlos y los veo en el siguiente video y próximas aventuras de una persona pequeña y chiquita arreglando una casa, cosa que nunca he hecho, pero pues yo les haré mis tips para que ustedes no se sientan en la nada como yo y lo haremos juntos. Así que adiós, los quiero mucho.